medianamente claro, alguna duda, alguna consulta, algo que con el profesor Denis hayan visto y que no sea el mismo enfoque o algo que opinar. Les doy la palabra. Oh, ¿qué es eso? Nada, nadie dice nada. Nunca sé dónde tengo que pinchar para empezar a grabar. Poner en pausa la función. Poner en pausa la función de compartir pantalla, no nada que ver. Y esto más grabar, acá está. Listo. Chicos, ¿alguna consulta de la clase pasada? Necesito sus comentarios. Bien, no, más profe, o menos, yo mal. la clase pasada no estuve, no pude estar así. No decir nunca había tomado la clase. Ya, entonces disculpe. no me sirves, tú no me sirves, ya. No. ¿Alguien más que estuvo en la clase, algún comentario, alguna crítica constructiva? ¿No? Todo claro por mi parte, por lo menos por ahora, profe. Sí, ya, perfecto. ¿Alguien más? Porque son 18 personas. Necesito su retroalimentación. Tienen 15 segundos. Los demás bien, más o menos, mal, algo, por favor, digan algo. Por mi parte igual todo bien, profe. Ya, es que así puedo ir yo cambiando la modalidad para ir mejorando. Ya, me interesa que usted la opinión. Bueno, el lunes pasado empezamos a ver lo que es la evolución neurokinésica y destacamos que era una de las unidades más importantes, ya que nosotros a raíz de esta evaluación vamos a tener un diagnóstico, independiente de que el paciente ya venga con un diagnóstico etiológico, pero nos va a servir ratificar el diagnóstico, generar un diagnóstico de especialidad de nuestra área y generar también un pronóstico de tratamiento. Entonces es súper importante y relevante hacer una buena evaluación y no dejar nada en el tintero. Nosotros solamente vamos a rápidamente. Uy. ¿Cómo puedo? Ahí está. Ya, entonces vamos a repetir esta parte nomás. Nosotros vimos la evaluación general desde que el niño atraviesa el umbral de la puerta donde nosotros nos encontremos. Ya dimos las especificaciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y todos los antecedentes relevantes que lo vamos a adquirir a través de la observación, siendo el método, el primer método más importante y es donde tenemos que concentrarnos para sacar el mayor provecho de esa observación. ¿Y qué vamos a hacer en esa observación? Primero, tener una foto, así, una foto de lo que es el niño y evaluar detenidamente en diferentes posiciones la postura que adopta el niño, sus reflejos y reacciones y los patrones de movimiento, ¿ya? Siendo que la postura, el movimiento, sus reflejos y reacciones van a ser las claves de que me puede indicar que hay algo que no está bien. ¿Correcto? Nosotros vimos todos los 4 primeros puntos y quedamos cuando recién empezamos a tocar al niño, que es cuando evaluamos el tono muscular. Así que vamos a avanzar hasta ahí. También esto lo vamos a reafirmar porque
con estas 3 características, nosotros vamos a llegar a cumplir una buena evaluación, y el tratamiento también tiene que reunir estas 3 características o condiciones para que tengamos llegar a un buen puerto, ¿ya? Porque si no cumplen estos requisitos, se va a ver visto medio tormentoso el camino. Despierto, tranquilo y en lo posible desnudo, o la menor ropa posible. Como una especie solamente de resumen, condiciones generales de ingreso, la impresión general que tenemos del niño, tomar en cuenta la conexión con el medio, ya su interacción o no, que puede ser total, parcial o nula, la entrevista de la madre, saber qué preguntas hacerle a la mamá, que sean atingentes obviamente a lo que nosotros andamos buscando, pesquisando al problema, ¿ya? Y lo otro, algo que no mencioné ese día, que es importante, la expectativa de la madre. Algunas veces los padres tienen unas expectativas muy altas y nosotros, desde el punto de vista kinésico, tenemos que aterrizar esa expectativa, ya obviamente no con palabras muy duras, de decir, ay mamá, ¿cómo se le ocurre si su hijo nunca va a caminar? ¿Ya? Me doy a entender, ¿verdad? Tenemos que ser muy criteriosos, ¿ya? De bajar un poco el pronóstico, o sea, estas expectativas de los padres. La verdad que nuestros papás de niños con daño neurológico se caracterizan por andar buscando a alguien que le dé buena información, no buena información, sino que respuestas positivas, porque siempre le dicen cosas negativas, no, su hijo tiene esto, si tiene lo, siempre pensando o reforzando la parte negativa. Ya, su hijo tiene mal tono, tiene mala postura, que un niño no sabe hablar, y algunas veces hay médicos que tienen muy poco tino y no, pero si su hijo se va a morir, y es verdad, es así. Hay un porcentaje importante de niños de Teletón que el médico tratante le dice, ¿para qué vas a invertir si tu hijo se te va a morir? Así de simple. Es fuerte. Y hay mamás que toman 2 caminos. O bien se aferran a que no, mi hijo sí va a vivir y sí se va a mejorar. Obviamente no va a terminar caminando ni siendo un universitario profesional famoso, pero va a tener una buena vida. A diferencia de otros papás que lamentablemente se echan a morir, se encierran en sí mismos con su hijo y su hijo no se le genera ningún tipo de estímulo ni de tratamiento y el niño en vez de mejorar se empeora. Entonces, pero la mayoría saca fuerzas de flaqueza y dice no. Al contrario, si me dicen que no, yo digo que sí, y mi hijo va a salir adelante. Y hay muchos niños que después de 20, incluso de más años, van donde el médico le dice, ya, pues aquí está mi hijo, el que se iba a morir. Ya, es como una anécdota real, ya, que nunca tenemos que diagnosticar algo como certero. Vamos a encontrar muchos niños con la misma patología, pero su desenvolvimiento va a ser diferente, porque cada persona es diferente. Cada entorno donde se desenvuelve el niño es diferente. La condición genética, la condición ambiental, la condición de estimulación es diferente. Por lo tanto, no podemos diagnosticar y como concretar, ya, este niño no va a caminar, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, no. Nadie sabe, yo no puedo decir, salvo que tenga realmente daño muy severo, yo no me puedo aventurar a decirle, mamá, mire, su hijo va a llegar a sentarse, va a llegar a hacer esto. Nadie se matricula con las cosas, solamente nos quedamos en el trabajo del día a día. Papá, yo no sé si Felipe va a caminar, pero vamos a trabajar día a día y él mismo nos va a ir mostrando sus avances, pero tenemos que vivir, de aprovechar
de regocijarnos en su hijo que está ahí con ella, con ellos, ¿ya? Hay que disfrutar el día a día. ¿Cómo? Y sin ir más lejos, con cualquier persona que está en nuestro entorno tenemos que vivir el día a día. Hoy en día el mundo está tan raro, está tan complicado que no sabemos lo que va a pasar mañana. Así que no pensemos en lo que va a venir, sino que pensemos en el día a día. Ya ese es algo, un pensamiento de corazón, ya que se los digo, ya disfruten a su gente, a su familia, a su entorno, a sus amigos, ya, porque no sabemos, nadie sabe. ¿Ya? ¿Cuándo íbamos a imaginar que íbamos a estar en una pandemia? ¿Cuándo íbamos a imaginar que íbamos a andar no podemos salir sin mascarilla? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que no podemos ni tocarnos la mano ni abrazarnos? O sea, era impensable, algo que veíamos en las películas, pero es una realidad. Entonces es como un pensamiento así, como les digo, de corazón. Disfruten el día a día, chiquillos. Ya, como si fuera el último, como alguien dijo por ahí. Listo, parece que me fui para otro lado. Ya, entonces, en la entrevista de la madre, ya vamos a saber qué preguntas le vamos a hacer, empezar a llenar este puzzle grande que tenemos con todas las piezas dispersas y empezar a estructurar, ¿ya? ¿De qué se trata? ¿Cómo viene este niño? En lo que sí es atingente a nuestra especialidad, los patrones de postura, lo que el niño habitualmente está adoptando. Y ahí principalmente tenemos que detectar asimetrías, ya en diferentes posiciones, ver cómo está la cabeza en relación al tronco, ver cómo están los hombros, con los codos, las manos, los dedos en relación al tronco, cómo está el tronco en sí, la pelvis, está equilibrada, está desalineada, está rotada, las piernas, rodillas, tobillos, y todo eso toda la visualización del cuerpo completo. Y al mismo tiempo que evaluamos la postura, evaluamos el movimiento. Ocupa el mismo rango de giro de la cabeza hacia un lado y al otro. Cuando fija la mirada en un juguete, en un objeto, el niño acompaña solamente con la vista o con vista y cabeza. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en el desarrollo motor, que dependiendo de la edad que tenga el niño, ya, hay una edad que solamente mueve los ojitos, pero hay otra edad que ya el niño empieza a mover su cabeza en compañía de esos ojos. También en forma separada vamos a evaluar las reacciones y los reflejos, que ya sabemos la diferencia, ¿verdad? Los reflejos es algo más innato, subcortical, en cambio las reacciones significa que el niño ya ha tenido experiencias previas. Establecer la edad motora, muy importante. Sabemos que la edad motora, ¿en qué posición colocamos al paciente o al niño para saber qué edad motora tiene? ¿Alguien me puede decir? Ya, pues chiquillo, ¿en qué posición coloco al niño para saber qué edad motora tiene? ¿En qué me fijo? ¿Nadie se acuerda? ¿En cuadrupedia? Precisamente en cuadrupedia no. Prono. En prono, de guatita, porque ahí ¿qué vamos a observar? ¿Dónde, en base a qué sabemos la edad motora? Colocamos al niño en prono, pero ¿qué observamos? ¿Dónde está qué? La cabeza, ¿no? La postura de la cabeza, ¿cómo la posiciona? El centro, exacto. A ver, recuerden que el centro de masa, el centro de gravedad es la que me va a indicar dónde está el peso. Y en la medida que el niño va creciendo, este centro de gravedad va descendiendo, partiendo desde la cabeza hasta llegar ¿hasta dónde llega el centro de gravedad que todos tenemos nosotros? Hasta específicamente el cuerpo S2. S1, S2, correcto. Esa es la altura en que se estanca el centro de gravedad que nos permite ya la marcha y nos permite mantenernos erguidos. Entonces, para saber la edad motora de un niño, tenemos que
evaluar dónde está el centro de gravedad. Y eso lo vamos a saber en la posición prona. ¿Correcto? Lo vamos a reforzar cuando veamos el desarrollo motor normal. Y como dijimos, los movimientos y las posiciones la evaluamos al mismo tiempo, ¿ya? Y principalmente observamos la calidad del movimiento. Y ahí vamos a ver los movimientos espontáneos, globales y segmentarios, o sea, como un todo, brazos por un lado, piernas por otro, el tronco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y vamos a ver las habilidades y las deshabilidades del niño, hasta dónde él llega, hasta dónde el niño se transfiere. Él llega hasta sentado, hasta el bípedo, o solamente está intentando levantar la cabeza. ¿Ya? Y evaluamos todos los pares craneales a través de pruebas sensoriales para saber la expresión facial, algún tipo de deformidad del cráneo que nos puede dar un índice que hay un daño neurológico, signos oculares, ahí dice oculares, y lesiones cutáneas que también son algunos así como tips que nos puede indicar que hay un daño. Y por último, la actitud alimentaria, ya para saber la fuerza con que el niño succiona, ya, o si tiene dificultad para deglutir. Ya tenemos la impresión general, ¿verdad? La foto, el estado de vigilia, la entrevista de la madre, como ya dijimos, la importancia del APGAR, si usa o no órtesis, ¿ya? La forma del cráneo también nos va a indicar algo que darle vuelta y pensar cómo está su fontanela, ¿ya? En relación a la forma de la cabecita, cómo están sus articulaciones, ya si hay un tipo de angiomas, ya si tiene estrabismo, alguna paresia facial, ya todo eso va a ser la primera impresión que tengamos sobre el niño. Y los patrones de postura y movimiento lo evaluamos al mismo tiempo, vemos la calidad del movimiento y la postura que adopta en diferentes posiciones. Y acá está, la edad. Chiquillo, cuidado con el micrófono. El desarrollo motor, vamos a saberlo en relación dónde se encuentra el centro de gravedad, ya y vimos toda la secuencia, desde que nace hasta que el niño ya está sedente, con un buen sedente, ahí llega a la posición S1, S2, donde se mantiene durante el resto del desarrollo. El movimiento, ya dijimos ya que vemos la simetría entre ambos hemicuerpos como la calidad del movimiento. Chiquillos, cuidado con el micrófono. Me van a dejar sorda. Ya. Bueno, y quedamos acá. Evolución del tono, que es cuando empezamos a tocar al niño. Todo lo que vimos antes. Carolina Vázquez, parece que tienes tu micrófono abierto. ¿Sí? ¿Ahora lo apagó? Ya, perfecto. Sí. Ya. En relación a la evaluación del tono, como les digo, es el momento de tocar al niño. Para evaluar el tono lo hacemos en forma pasiva y en forma activa. En forma pasiva lo vamos a tocar, vamos a ver el tipo de tono, el grado y su distribución, que en el fondo es las características topográficas del tono alterado. Y activo se refiere a cómo hace las transferencias, ¿ya? Es el cómo lo hace. Al principio vemos qué es lo que hace y acá observamos qué hace. Y vamos a comenzar, ahí está el tono activo y el tono pasivo, vimos la diferencia entre reflejos y reacciones, los reflejos primitivos que ya los vimos, los pares craneales, los signos oculares y empezamos acá. Consultas, fue un barrido bien rápido de lo que vimos el lunes pasado. Ahora vamos a terminar con nuestra evaluación. ¿Consultas, dudas? A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, comenzamos. Tono pasivo. ¿Qué es lo que es el tono?
El tono es una propiedad que tiene todos los músculos de nuestro cuerpo, es un estado de semicontracción del músculo en reposo, que nos permite mantener una postura adecuada y realizar movimientos adecuados. Propiedad indispensable del desarrollo motor, permite que evolucionemos favorablemente. ¿Ya? Ahora, el tono muscular, ¿ya? Es medible y cuantificable, por lo tanto se evalúa. Lo primero que vamos a hacer en forma pasiva, vamos a realizar, para saber el tipo de tono, ¿ya? Vamos a usar la palpación, que en el fondo es saber la consistencia simétrica de los grupos musculares. ¿Qué información me entrega? El tipo, que no podemos encontrar con un bajo tono, son palabras compuestas si se dan cuenta, hipo, baja, tonía, bajo tono, hiper, aumento de tono, hipertonía, distonía, es una fluctuación entre hipertonía e hipotonía. ¿Ya? El niño con movimientos involuntarios, que no se queda quieto nunca, ya se aumenta y baja su tono, aumenta y desciende. Atonía, A, significa sin tono. Entonces es como un trapito, ni siquiera es una hipotonía, es como nada, es un muñeco. Hipertonía funcional. ¿Qué significa hipertonía funcional? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea? ¿Qué es hipertonía funcional? ¿No es la hipertonía al movimiento? Correcto. La hipertonía es cuando el niño intenta hacer algo y aumenta su tono. Puede estar despierto, atento, y tú evalúas y el niño lo ves normal, pero el niño empieza a hablar o se asusta por algún ruido fuerte y aumenta inmediatamente su tono. Cuando quiere moverse, cuando quiere hablar, cuando se asusta, aumenta su tono. Y ese tono se llama hipertonía funcional. Pero, profe, en ese caso, disculpe, Sí. ¿ya está aumentado y aumenta más? ¿O? No, inclusive tú puedes observar que el niño tiene un tono normal, un normotono, pero al momento de moverse o se asustan o intentan hablar, él aumenta y estiran sus piernas como una especie de bicicleta, pero con movimientos toscos, torpes y duros. ¿Ya? Okay. Aumenta. Ahora, yo si evalúo puedo evaluar igual, hay grados de espasticidad, pero me refiero a que se ve relajado, ¿ya? No se ve con patrones rígidos de flexión o de extensión. Se ve un niño, así tú lo ves, y es un niño totalmente normal, pero empieza a moverse y ¡pum! Y se activa esta hipertonía. Y ahí tenemos un normotono. Acá tenemos dos gráficas de una hipotonía, ¿ya? Si se dan cuenta, el niño estando en posición ventral, el niño no es capaz de vencer la gravedad, ¿ya? Ni en esta posición, ni en estando en supino. El niño no es capaz de levantar la cabeza, ir contra la gravedad. Todo es a favor de la gravedad, porque no tiene la tonicidad suficiente. Ellos tienen una hipotonía. En cambio, acá tenemos una espasticidad generalizada. Si se dan cuenta, el niño, hay una hiperextensión de la cabeza, hay una hiperextensión de toda la columna vertebral, donde hay flexión de pierna, ¿ya? Y flexión de brazo. Pero miren la contractura de la musculatura paravertebral, ¿ya? La espasticidad, porque después vamos a conocer que contractura y espasticidad no es lo mismo. Entonces, vamos a ver, esperen un ratito. Deje ver si tengo alguna gráfica de la evaluación de la... No. Ya, entonces. Acá. Entonces, ahora yo quiero hacer un invento. Quiero mostrarles con la Sisi cómo realizamos esta prueba de
el tono pasivo, o sea, para saber el tipo de tono, ¿cómo se evalúa? Entonces yo tengo acá la Sisi. Me voy a dejar de compartir esto. Aquí. ¿Se ve? ¿Se ve acá la Sisi? Sí, se ve. Ya. Y profe, Ya, voy a hacer lo posible para que se note, ¿ya? Ya. A ver, así. Déjeme ver ahí la pantalla. Esto es totalmente inventado por quien les habla. No sé si va a resultar. Ay. Téngame paciencia. Ya, hay algo. Ya. Usted ve las extremidades inferiores, ¿verdad? Correcto, sí. Ahora, para saber el tipo de tono, nosotros vamos a palpar. Vamos a palpar de distal a proximal ambas piernas por igual, donde vamos a hacer una presión firme y profunda de los vientres musculares. ¿Por qué es simétrica? Porque a la medida que yo voy ascendiendo, yo voy comparando, ¿ya?, la tonicidad de la pierna a nivel distal y a nivel proximal, ya que puede ser diferente. Ahí sí. Entonces, empiezo a nivel distal y voy presionando. No es una presión suave. ¿Por qué? Porque ahí está la dermis y eso no me sirve. Yo necesito presionar la consistencia de los vientres musculares. Por lo tanto, yo voy a ir ascendiendo, ¿ya?, de distal a proximal y voy a ir comparando. Por eso es simétrico. Y de los brazos hago lo mismo, de distal a proximal. Brazos y piernas. También puedo el tronco, ¿ya? Presiono. Por lo tanto, para saber el tipo de tono, yo voy a palpar. ¿Qué palpo? La consistencia de los vientres musculares y voy de distal a proximal. ¿Cuál es la característica principal? Que es una presión fuerte a los vientres musculares y es simétrica para ir comparando en la medida que voy avanzando. ¿Correcto, chicos? Ahora, ¿cuándo voy a saber si es una hipotono o una hipertonía? La consistencia de un hipertono, ¿ya?, es como, obviamente es duro, ¿ya? Es duro. El músculo ya no es. La normalidad, piense que es como una pelota de tenis, que no es ni blanda ni dura, ya tiene una pequeña resistencia. Ese es el tono normal. Un tono, un tono aumentado es como una pelota de béisbol, dura, como palo. Y una pelota de, algo blandito, puede ser una esponja, esa es una hipotonía. Una distonía es cuando el niño se está moviendo a cada rato, ¿ya? Y ese es un tono fluctuante, es decir, pasa de flexa, extiende, flexa una pierna, flexa la otra, varía de hipertonía a hipotonía. La atonía es una muñeca. Bueno, ni siquiera tiene la consistencia de atonía porque tiene algodón denso, pero la atonía es como nada, o sea, ni siquiera pueden realizar movimiento. Y el normotono es, como les digo, la consistencia es como una pelota de tenis. ¿Consultas, dudas sobre el tipo de tono? ¿Estamos bien? profe, ¿y Sí, cómo bien. es la diferencia, por ejemplo, cuando es hipotónico? Y porque es parecido como cuando los bebés igual son como gorditos, ¿no? No es. A ver, no compares, no es lo mismo que gordito. ¿ya? O sea, no, pero me refiero a que la consistencia al palpar no se puede, como, ¿hay con la palabra?
confundir. Lo que pasa es que, aunque sean bebés, tienen la consistencia, ojo, la consistencia de los vientres musculares, por eso tengo que presionar. Si tú presionas, los bebés tienen su consistencia. Y ahí esa consistencia tiene que ser ni dura ni blanda para ser normal. Cuando es muy blandita es como una esponja, o sea, realmente es blandita, se nota la diferencia. Es muy blandita, ¿ya? En cambio, por ejemplo, la Sisi es blandita, pero tiene resistencia, tiene consistencia, ¿ya? Ese es como algo normal. Cuando es duro, pero duro palo, es una hipertonía. Ahora, también está vinculado con el movimiento. Y es acá donde nosotros empezamos como a aplicar lo que observamos. Si yo observé que un niño hacía movimientos tensos, duros, ¿ya? En cambio, movimiento flexible, fluido, ¿ya? Cuando un niño realiza movimientos torpes y duros, o sea, bruscos, ¿ya? O como robotizados, es porque el tono está aumentado. En cambio, si son movimientos fluidos, alternantes, es porque hay un normotono. ¿Ya? Ahora, los hipotónicos realmente son pasivos, no se mueven mucho. A diferencia de los normales que se mueven, ya tienen variabilidad de movimiento. Y los niños espásticos o con aumento de tono, el niño hace movimiento, pero un movimiento como de estereotipado, es decir, repetitivo. Hacen el mismo movimiento, ¿ya? Movimientos tensos. Entonces, lo que tú observaste, ahora lo ratificas cuando empiezas a palpar. Entonces, tú ya tienes algún indicio que lo corroboras cuando lo tocas. Ahora, tú ahí, cuando tú lo tocas, ¿qué información te va a dar? Además de ratificar la hipertonía, ¿ya? Vas a verificar si es la misma hipertonía que hay a nivel distal que a nivel proximal. Algunas veces podemos encontrar a nivel distal y no a nivel proximal. Una hipertonía a nivel distal, pero un normotono a nivel proximal. Puedo encontrar una hipertonía en el hemicuerpo, en la extremidad inferior derecha y la extremidad inferior izquierda, un normotono. Entonces, tú al palpar o ya tocar al niño, tú vas a ver las diferencias en los diferentes segmentos del cuerpo. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Perfecto. Sí, Profe, dígame. ¿la presión es con la yema de los dedos o con la mano como tal? Mira, no es pellizcar, es tú abarcas, ay, mi mano ahí, toda, a ver, no sé si se observa acá, es como, yo rodeo el vientre, ¿se nota ahí? Ah, ya de ocupar toda la mano en su totalidad, Ocupo, no como exacto. pinza. No, porque como pinza, tú puedes generar dolor en el niño. En cambio, al ocupar toda la mano, ocupas una mayor superficie, por lo tanto, es algo más homogéneo. Ay, ¿Ya? En cambio, con pinza, tú generas dolor. Entonces, molestas al niño. ay, ¿Ya? sí. Toda la mano. Ya, sigamos. Entonces, ahora... ahora vamos a ver el... Ay, ¿dónde está? Vamos a ver, vimos el tipo, ahora vamos a ver el grado. Y el grado de movimiento, nosotros vamos a evaluar con la resistencia que hay. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. Se ve el PPT. Ya. Sí, profe. Ahora vamos a evaluar el grado de tonicidad. Y eso lo vamos a realizar a través del movimiento. Y vamos a evaluar según la resistencia que ofrece el segmento al moverlo. Si encontramos, ¿ve? Aquí dice, según la resistencia ofrecida al movimiento.
Atonía o tono, no tenemos resistencia. Atonía significa cuando no hay tono, un tono ausente. Yo muevo el segmento y no hay ningún tipo de resistencia. Hipotonía, hay un tono disminuido, o sea, la resistencia es mínima. En el normotono, el tono es normal, por lo tanto hay una leve resistencia. Ahora, cuando hay un normotono, ya acá también tenemos que el movimiento es repetitivo, porque al principio el niño va a ofrecer resistencia en forma voluntaria. Por lo tanto, si yo evalúo, hago un solo movimiento, no me sirve. Tengo que realizar varios movimientos repetitivos para ver lo que se mantiene. Y ahí voy a saber, ¿hay resistencia? ¿No hay resistencia? ¿Es mucha resistencia o es poca? Si es espástico, nos vamos a encontrar con rigidez, y eso significa que el segmento está en flexión o en extensión, en pronación o en supinación. Esa pierna, ese brazo, ¿ya? Ese pie no se va a mover porque ya está rígido. Y la distonía es tono irregular. Entonces, de repente vamos a encontrar resistencia, otras veces no vamos a encontrar resistencia, va a fluctuar. Entonces, pero eso nos damos cuenta inmediatamente porque el niño está en constante movimiento involuntario, no se queda quieto. ¿Ya? Ya, vamos a ver ahora, aquí tenemos ya una característica de la hipotonía y la hipertonía. Una de las primeras características es que, fíjense acá, el niño hipotónico está como plasmado en la superficie, o sea, es como una plasta, no sé si se ve que está todo el brazo apoyado, está todo el tronco, la pelvis, las piernas, está como esparramado, ¿ya? Para mencionar un término. A diferencia del espástico que está como en el aire, ¿se nota o no? ¿Cierto que sí? De las piernas. Es sobre todo las piernas, pero miren, acá tenemos un tronco ascendido, como en una inspiración alta, como que se quedó pegado en una inspiración, ¿se fijan? Las piernas, Sí, miren, sí. en un patrón extensor, donde hay una postura de punta de pie, de equino, los brazos flectados. Esto es típico de una postura ya de una tetraplegia, ¿ya? Donde están las 4 extremidades están comprometidas. Pero miren, esta es una de las grandes características que los diferencia, que el niño hipotónico está como, ¿cómo les decía? Esparramado así en la colchoneta, y este niño está como suspendido. Hay poco apoyo, ¿ya? ¿Correcto? Y hay otras características, pues, ¿ya? Acá la postura en equino, esto es una postura de dorsiflexión, ¿ya? Y después vamos a ver algo más de detenimiento, pero una de las características es la que yo les mencioné. El espástico, tanto el espástico como el hipotono no se mueven mucho. Los hipotónicos son más pasivos. Los hipertónicos están más quietos, pero cuando quieren moverse se mueven con movimientos muy estereotipados. ¿Sabe lo que es estereotipado? ¿Como rápido? Movimiento. Repetitivo. Exacto. El movimiento estereotipado que tiene un solo tipo, es decir, es repetitivo. El mismo movimiento, por ejemplo, se hace círculos con la mano, el único movimiento que hace es círculo con la mano. Lo hace rápido, pero el único que es repetitivo. El de las piernas, la característica es hacer como bicicleta. Es como flectar y extender, pero es el mismo movimiento. Profe, son como movimientos frenados, o sea, por ejemplo, cuando hace la flexión como que flexiona así de golpe y lo mantiene ahí, ¿o no? Mira, también puede verse según el grado de plasticidad, puede ser como que flecta y se detiene, después tiende, ¿ya? Es como que queda pegado, flecta y después tiende, pero cuando está emocionado, se mueve muy, muy alocados, ¿ya? Pero siempre con contractura, o sea, siempre manteniendo el tono duro, ¿ya?
Entonces, incluso si tú estás trabajando con él, con el niño espástico y se pone ansioso, te puede pegar y pegan fuerte, porque imagínate, es como un segmento, un brazo, pero con fuerza, duro. No nada que ver con la fuerza, pero me refiero a que es un brazo duro, seco, ¿ya? En cambio, el hipotono es como, es flojo, es como lánguido, ¿ya? Yo siempre le digo, somos como osos dormilones, así como que son tan flexibles que ni siquiera se mueven. Ya, ahora vamos a ver cómo evaluamos el tono para saber el grado, ya que dijimos que era a través del movimiento. ¿Ya? Entonces, tan simple como realizar desde los puntos óseos, ¿ya? Hacemos por ejemplo, flexores de cadera, ¿ya? Extensión de rodilla, repetitivo, dorsiflexión, desde el talón, claro que la sífilis no tiene talón, pero desde el talón, la mano por debajo, y hago una dorsiflexión. No la tomo de los dedos, sino que abarco toda la planta del pie y voy a la flexión y voy a la extensión. ¿Ya? Realizo, deje firmarla acá. Trabajamos hombro, flexión, abducción, aducción. Realizo movimiento de flex-extensión, de codo y muñeca. ¿Ya? Y ahí siento la resistencia o no de los segmentos. Una vez que yo, por ejemplo, realizo la evaluación de la extremidad inferior, termino de evaluar y saco mi conclusión cuando evalúo ambas piernas. Eviten caer en el error de evalúo una pierna, ya, lo anoto. Después la otra pierna, lo anoto. No. Evalúen las dos y ahí sacan la conclusión. ¿Por qué? Porque ahí van a ver, ¿son iguales o hay diferencia? En cambio, si evalúan una, la anotan, después la otra, se les va a olvidar el término de comparación. En cambio, si lo evalúan la evalúan uno primero, la otra después, van a saber inmediatamente, el derecho hay mayor resistencia que el izquierdo, o al revés, o a nivel distal hay mayor resistencia a la dorsiflexión, pero en la rodilla está normal. Entonces, pero tengo que terminar las dos. Y lo mismo pasa en la extremidad superior. Evalúo la extremidad superior, la derecha, la izquierda y concluyo. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? Sí. Perfecto. Ahora vamos a seguir compartiendo. Ya. Aquí vamos a ver la hipertonía como concepto, aumento del Profe, tono muscular. disculpe. Sí. En la extremidad superior, las abducciones, ¿de dónde se toman? Como nosotros, dependiendo, por ejemplo, si yo quiero evaluar la articulación glenohumeral, yo tomo, mis manos van a ir a la articulación proximal, es decir, a los codos. Si quiero evaluar el codo, tomo desde las muñecas. Si, la muñeca, pero me refiero a que yo voy a ver, si que hombro, yo movilizo a la altura de los codos, ¿sí? Codo, toco el codo con una mano y la mano con mi otra mano, ¿sí? Traten de evitar tomar los vientres musculares, porque ahí aumentan el tono. Tienen que palpar los puntos óseos. ¿Ya? Ahora, estamos diciendo que la hipertonía es un aumento del tono con aumento de la resistencia al movimiento pasivo, incremento anormal del tono muscular en los músculos esqueléticos o lisos.
la hipertonicidad de los músculos esqueléticos puede asociarse con lesiones del tracto piramidal o con enfermedades de los ganglios basales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos trabajan interviene mucho el tono, ¿ya? Se altera el tono. Para evaluar el tono, ya nosotros ocupamos la escala de Ashworth modificada. Pero hoy día, justamente hoy día, chiquillos, deje ir a buscar mi cuaderno porque hubo una conferencia de un médico de México que habló justamente de la espasticidad y ellos mencionaron otra escala de evaluación que nosotros no la manejamos y dice que tiene mayor evidencia que la escala de Ashworth. Y la anoté por acá para que yo todavía no la reviso porque recién ahora, ay, casi me caigo. Recién ahora a las 6:30 tuvimos este curso por Zoom, o sea, esta capacitación por Zoom, que fue una charla más bien dicho. Y mencionó, y quiero investigarla porque si es mejor que el Ashworth o bien intrusiarla para ver si nos conviene más. Deje ver dónde. Se llama, mira, escala de Tardieu. No sé si la han escuchado. Tardieu. Tardieu. Entonces, claro, también se ocupa el Ashworth, ¿ya? Pero el Ashworth, a diferencia del Tardieu, medimos los arcos de movilidad. ¿Ya? Hacemos varios intentos en un segundo para saber el arco de movilidad, la resistencia que tiene, ¿verdad? Y el arco de movilidad. En cambio, la Tardieu mide según el ángulo del enganche, o sea, donde está la resistencia, y eso se resta a la amplitud completa del segmento. Y la resta es lo que te va a colocar como una cifra, y eso después se interpreta. Como les digo, no alcancé, me hubiera gustado haberla investigado antes, pero por si ustedes la quieren buscar para evaluar la espasticidad. Profe, es como para saber cuánto pierde con la espasticidad. Claro. ¿Una cosa así? Exacto. ¿Ya? Es como más funcional. ¿Ya? Porque el Ashworth, ¿qué es lo que te dice? ¿Dónde está, de qué tipo de resistencia tiene el movimiento? ¿Es al principio, en la mitad, en todo el rango articular o está rígido en una posición? Solamente te informa, ¿ya? Si tiene poca o mucha espasticidad, ¿sí? En cambio, lo otro es más como, te da una cifra, te da que. Ahora, ¿por qué uno evalúa? Uno evalúa para que esa cifra baje, ¿correcto? Yo evalúo al principio, evalúo en el desarrollo y evalúo al final para corroborar que el tratamiento que elegí fue efectivo o no fue efectivo. Por eso uno evalúa, ¿verdad? Entonces, según lo que hablaba este médico, la escala de Tardieu es más eficiente en ese aspecto porque arrojó un número y ese número la idea es disminuirlo para haber ganado o haber disminuido el grado de espasticidad. Entonces, el enganche va a ser más distante que el que había antes. Entonces, también ¿sí? Habla, bueno, lo googleé recién y ¿Sí? habla igual sobre el tema del ángulo específico y si dura, un ejemplo, dentro de una cantidad de 10 segundos es la valoración del puntaje. Perfecto, ¿viste? Entonces yo mañana lo voy a investigar ahora y mañana se lo voy a contar a mis compañeros a ver si podemos incorporarla además del Ashworth y tenerla presente, porque ha habido más evidencia y en México por lo menos decía el médico que la usan más que el Ashworth, así que por algo será.
Igual te da como más información cuantitativa que cualitativa que te da el Eso, dashboard. Ahí exacto, te cambia todo el y es como más medible el progreso. exacto, aparte que el dashboard es más subjetivo, po, porque de hecho uno recomienda que el mismo evaluador del inicio sea el mismo evaluador al final, porque mi subjetividad es diferente, mi apreciación es diferente a la de otra persona. ¿Ya? Entonces es muy subjetivo, o sea, hay enganche al principio o en la mitad o es todo el rango articular. Ahora, también va a depender cómo yo lo evalúo. Si yo lo evalúo con 2 movimientos y ya saco una conclusión, a diferencia de lo hago hartas veces. Ahora, si soy excesiva y lo muevo mucho y al niño yo lo canso o aumento su tono porque se pone nervioso o le empieza a doler. Entonces, hay varias variables que me van a, quizás no va a tener un resultado muy fidedigno. Así es que yo lo voy a investigar, ustedes también, y en una de esas lo ponemos a la práctica, y ahí yo les cuento. ¿Ya? Pero hasta el día de hoy nosotros la escala que evaluamos la espasticidad es la escala de Ashworth modificada. Ahora, ¿cuándo yo voy a decidir? ¿Cuándo creen ustedes que decido usar esta escala? Al principio y al final de alguna terapia. No, correcto, pero cuando, por ejemplo, esta es una escala que va a estar, está ahí presente, ¿verdad? ¿Y cuándo la voy a usar con todo paciente? No, pues esta es para los pacientes con, ¿cómo era? Este era para el, Con, espasticidad. con hipertonía, exacto, o con resistencia al movimiento. Eso Perfecto. es. Entonces, cuando nosotros evaluemos el grado de tonicidad y vemos que hay resistencia al movimiento, yo evalúo, y esa resistencia al movimiento es porque hay espasticidad. Entonces, yo necesito evaluarla, ¿ya? Ver qué grado de afectación tiene, entonces ahí yo recurro a esta escala, ¿ya? Y esta es una escala clínica de valoración subjetiva, ¿se fija? Que mide directamente la espasticidad. Es un instrumento que ayuda a unificar criterios de evaluación para la calificación de la espasticidad en los pacientes neurológicos, ¿ya? Entonces, al ser subjetiva, ya caemos en un rango de error, ¿ya? Pero era lo que había nomás, pues. Entonces, ahora, al surgir esta review, puede que nos convenga más. La escala de Ashworth va de 0 a 4, donde 0 no hay aumento del tono muscular. Acuérdense que estamos movilizando el segmento. No hay aumento del tono muscular. El 1 es ligero aumento del tono muscular en un pequeño enganchamiento y relajamiento del músculo o por una resistencia mínima al final del arco en movimiento, cuando la parte se mueve en flexión o extensión, abducción o aducción. Esos son los movimientos que realizamos. Hay un pequeño enganche y cede. El 1 más, hay un ligero aumento también, pero dura un poquito más que el 1. ¿Se acuerda que es como muy sutil el asunto? Por un enganchamiento del músculo, seguida de resistencia mínima a lo largo del resto del arco de movimiento. 2, a un aumento más pronunciado del tono muscular a lo largo de la mayor parte del arco de movimiento, pero la parte afectada se mueve con facilidad. Yo siempre, mi concepto es al principio y cede. Un poco más que el principio, ¿ya? Y llega como hasta la mitad y cede. En cambio, el 3 es un aumento considerable del tono muscular en todo el movimiento. Es como que es duro todo el rango de movimiento. Y la 4, la parte afectada está rígida o en flexión o en extensión o en aducción, ¿ya? Entonces, ahí yo evalúo de 0 a 4. De acuerdo, o si permite o no el desplazamiento de los segmentos, se utilizará la terminología paresia, cuando existe algo de movimiento activo o voluntario, y de plejía cuando la hipertonía es tal que no permite realizar algún tipo de movimiento activo o voluntario. Y ahí tenemos la diferencia. Cuando veamos la clasificación topográfica y nos encontremos con una hemiplegia, es decir, que hay compromiso de un hemicuerpo solamente, este puede llamarse hemiplegia o hemiparesia. ¿Cuál es la diferencia entre la hemiplegia y la hemiparesia? En que cuando es paresia hay debilidad del segmento, pero la persona lo puede mover en forma pasiva o activa.
perdón, en movimiento activo, nada que ver pasivo, movimiento activo, o sea, la persona puede mover el segmento, pero es débil. En cambio, cuando es hemiplegia, es porque hay aumento de la tonicidad y la persona no puede mover el segmento en forma activa. Y ahí está la diferencia. ¿Lo mueve o no lo mueve activamente? ¿Hay debilidad? ¿Ya? ¿O hay espasticidad? Entonces ahí es la diferencia de paresia y plejía. Entonces ahí tenemos hemiparesia o hemiplegia, diplegia o diparesia, cuadriplegia o cuadriparesia. Entonces ahí está la diferencia. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y en cambio, a diferencia de la hipotonía, es el término médico usado para describir una disminución del tono muscular o flacidez. Las personas con hipotonía muestran una resistencia muy limitada al movimiento, lo que hace que su cuerpo sea muy flexible. Realmente los hipotónicos son hiperlaxos, ¿ya? Y tienen una amplitud articular así muy sorprendente. Las personas con hipotonía experimentan síntomas como falta de control muscular y pueden tener dificultad para masticar, tragar y hablar. Por eso cuando uno evalúa y el llanto es muy suave, es muy bajito, es porque hay problemas de tono, de bajo tono. Cuando el niño le cuesta masticar, tragar porque no tiene la fuerza suficiente o su llanto es muy débil, es porque nos podemos estar enfrentando a niños con bajo tono. ¿Ya? Y ahí vemos principalmente a nivel axial que hay un bajo tono. Entonces siempre andan con la boca abierta, tienen problemas de masticar, de deglutir, porque a nivel axial se nota la hipotonía. Siempre adoptan un dorso curvo, generalmente son como gorditos, ¿ya? Y la escala, y la hipotonía la evaluamos también con una escala que es la de Susan Campbell. Y vamos a evaluar en forma activa y en forma pasiva, desde una hipotonía severa a una hipotonía normal. Normal significa que no es normal, significa que siga siendo hipotónico, pero es normal. ¿Y cuál es la diferencia entre las cuatro? Cuando tenemos una hipotonía severa, yo siempre me quedo con la parte activa. ¿Ya? La pasiva como que me pierdo un poquitito, en cambio con la parte activa es más fácil evaluarla. En la parte activa dice inhabilidad para resistir a la gravedad, falta de contracción de las articulaciones proximales, es para la estabilidad y aparentemente debilidad. Es decir, el niño no vence la gravedad. Todo lo hace a favor de la gravedad. Esa es una hipotonía severa. En pasivo, ninguna resistencia al movimiento impuesto por el examinador, completo excesivo rango de movimiento, hiperlaxitud. ¿Ya? La hipotonía moderada, en la parte activa, o sea, lo que el niño hace, disminución del tono principalmente en músculos axiales y proximales, interfiere con la cantidad de tiempo en la que mantiene una postura. Es decir, el niño hace el movimiento, vence la gravedad, pero se cansa. Levanta la cabeza, pero ¡boom!, cae, porque no tiene la fuerza suficiente para mantener la postura. ¿Ya? Y lo pasivo, muy poca resistencia al movimiento impuesto, se encuentra menos resistencia en el movimiento alrededor de las articulaciones proximales, hiperlaxitud en rodilla y tobillos en la toma de, no alcanzo a ver ahí, en la toma de, ¿qué dice abajo? Postura. Pero se fijan que la evaluación activa es como más fácil de entender, la otra es más, cae en errores. Entonces tenemos hipotonía severa, no vence la gravedad. Solamente el niño mueve a favor de la gravedad. La hipotonía moderada, el niño logra tener un control de los segmentos, pero se cansa. La hipotonía leve interfiere con las contracciones de la musculatura axial, retraso en el movimiento del mismo contra gravedad, reduce velocidad de ajuste a cambios posturales. Es decir, este niño va a la postura, ¿ya?, pero se demora en adoptar la postura, ¿ya? Lo hace como lento, ¿ya? Como con dificultad, pero lo hace y la mantiene, pero como que tambalea, como que sube la cabeza, pero se mueve para un lado, se mueve para el otro. Y lo normal,
ajuste inmediato y rápido de postura durante el movimiento. Habilita para usar los músculos de patrones sinérgicos y recíprocos para la estabilidad y movilidad dependiendo de la tarea. O sea, acá el niño se transfiere a la postura, ¿ya? Mantiene la postura, pero sigue siendo con un bajo tono. ¿Ya? Acuérdense que el tono lo evaluamos con la consistencia. ¿Ya? ¿Se nota, se ve la diferencia para poder evaluar? Sí, profe, más que nada Sí. para la duración nomás, como que la pone. Exacto. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Y por último, para saber el tono, el compromiso, ¿ya? Es a través de para saber la distribución atómica es el compromiso, es la clasificación topográfica de los segmentos afectados. La distribución anatómica, según la distribución atómica del tono muscular, será la clasificación de la lesión. Nos muestra si existe una simetría entre ambos hemicuerpos, predominio braquial o plural, proximal o distal, en una o varias extremidades. ¿Se fija? Entonces, no solamente vamos a tener compromiso de extremidad superior o extremidad inferior. No, puede ser inclusive un hemicuerpo en relación al otro, a nivel proximal, a nivel distal, o bien, por ejemplo, tenemos una hemiparesia. Ustedes saben lo que es hemiparesia, ¿verdad? Es compromiso de un solo hemicuerpo, pero puede que sea una hemiparesia de predominio crural. ¿Qué significará usted al leer la ficha? Dice, hemiparesia izquierda de predominio crural. ¿Qué significará? ¿En la pierna? ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Que hay una parte de la pierna en que tiene un predominio, la debilidad muscular. Ya, pensemos en que está más comprometido, ya, porque puede ser una espasticidad o un bajo tono o un aumento de tono, ¿ya? Entonces, cuando dice predominio, braquial o crural, si dice braquial es porque hay una hemiparesia, pero de predominio braquial, está más comprometido el brazo que la pierna. A diferencia que es crural, está comprometido más la pierna que el brazo, pero sigue siendo una hemiparesia. Pero hay diferencia entre el brazo y la pierna. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Entonces tenemos la monoparesia. Son palabras compuestas, entonces no es difícil de entender. Mono, una sola. Cuando la afectación es solo una extremidad, puede ser un brazo, una pierna o el otro brazo, la otra pierna. ¿Ya? Triplegia, ya, o triparesia, ocurre cuando se afectan 3 de las 4 extremidades y la mitad del tronco, como sale ahí la gráfica. La hemiparesia o hemiplegia es cuando la afección abarca todo un hemicuerpo, derecho o izquierdo, y ahí podemos encontrar de compromiso braquial o crural. Después tenemos las paraparesias o paraplegias, que se manifiesta porque se ven afectados solo las extremidades inferiores y la parte inferior del tronco bajo los miembros superiores. Ahora acá tenemos las paraplegias, las paraparesias, todas las alteraciones raquimedulares están dentro de esta clasificación topográfica. Y eso va a depender del nivel de la lesión. Ya ustedes saben que en las alteraciones raquimedulares, en relación al nivel de lesión, es la afectación de ahí hacia abajo. Puede ser a nivel cervical, dorsal, lumbar o sacro. Y desde ahí hacia abajo hay una plejía, o sea, hay una afectación de la lesión hacia abajo, tanto la parte motora como sensitiva. Y dentro de las tetraparesias o tetraplegia, es la alteración del tono, se manifiesta en las 4 extremidades. Según el predominio del hipertono, se divide en tetraparesia, ya solita, que es un tono parejo entre las 4 extremidades y tronco. Hemiplegia doble es cuando están afectados las 4 extremidades, pero de mayor compromiso la extremidad superior. Y la diplegia o diparesia hay un compromiso de las 4, pero con mayor afectación la extremidad inferior. ¿Se entiende? La última son todas tetraparesias, ¿ya? Pero se va a subdividir de acuerdo al compromiso de estos 4 segmentos, más el tronco. Profe, Dígame. pero ¿Sí? lo de abajo no sería lo mismo que predominio plural o braquial.
No, porque aquí involucramos también el tronco. Ah, ya. ¿Ya? Entonces no sería como mayor compromiso extremidad superior, sería como tronco y extremidad superior. Algo así. Lo que pasa es que, a ver, cuando cuando hablamos de extremidad superior, involucramos la mitad del tronco hacia arriba. Cuando decimos extremidad inferior, involucramos la mitad del tronco hacia abajo. Ah, y el ¿Ya? otro del predominio crural era solamente el miembro. Exacto, solamente del brazo hacia la flexión o a nivel o sea, flexión de codo o flexión de rodilla. Ay, ¿Ya? se entiende. Solamente cuando generalmente las hemiparesias es predominio crural o braquial. ¿Ya? Acá extremidad superior y extremidad inferior. Son las dos divisiones nomás. Ya, entonces eso sería de acuerdo a la distribución anatómica o la clasificación topográfica. Entonces, el tono pasivo lo puedo evaluar para saber el tipo de tono, que lo hacemos a través de la palpación, para evaluar la consistencia de los diferentes segmentos. Luego vamos a ver el grado de distribución y eso va a ser, el grado de tonicidad, que eso va a estar de acuerdo a la resistencia o no de los segmentos. Y la distribución es la afectación de las diferentes partes del cuerpo. Entonces ahí ya tenemos tres formas de evaluar el tono en forma pasiva. Y están estas pruebas de extensibilidad que también evalúan el tono pasivo, pero acudimos a estas pruebas para corroborar si hay simetría o asimetría. Es decir, si ambos brazos tienen la misma respuesta de evaluación de tono o diferente, piernas o brazos. Las pruebas de extensibilidad la realizan cuando apenas nace el bebé. Y acá que vamos a observar el tipo, el grado y la distribución, lo mismo que vimos recién, pero en maniobras de tanto de extremidad superior como de extremidad inferior. Se observa la simetría postural de ambas extremidades. Según el tipo, según la consistencia, yo evalúo la simetría. En cuanto al movimiento, evalúo la simetría de la resistencia al movimiento y la distribución, simetría en el arco de movimiento. Acá yo no evalúo el tipo, no evalúo el grado ni la distribución, sino que la tomo en cuenta en esta maniobra. Y tenemos ángulo de los aductores, comenzando por la extremidad inferior, ángulos de los aductores, talón oreja, ángulo popliteo, ángulo de dorsiflexión del pie, maniobra, hasta ahí no va. Son 1, 2, 3, 4 de extremidad inferior y, tenemos 5 de extremidad inferior y 4 de extremidad superior. Vamos a ver una por una. El ángulo de los aductores, ¿ya? Yo lo voy a hacer después con la sisi. El niño se acuesta de espalda, se extiende las piernas y se separa lentamente lo más lejos posible. Entonces, esa amplitud tiene que ser simétrica. Cuando hay asimetría se nota porque hay una pierna que se queda enganchada y la otra sigue abriéndose. ¿Ya? Acá lo importante es cómo colocar al niño y dónde colocar las manos. Todas las posturas que las diferentes posturas que vamos a adoptar con el niño para evaluarlo, tenemos que pensar siempre, el primer punto es cómo coloco al paciente. Va a estar en supino, en prono, en sedente, en bípedo, etcétera, etcétera. Luego, ¿dónde voy a colocar las manos? O sea, primero, ¿dónde voy a estar el terapeuta y dónde va a colocar sus manos? Entonces ya tenemos 3 puntos. ¿Cómo coloco al paciente? ¿En qué posición? ¿Cómo me coloco yo en relación al paciente? Cefálico, podálico, ipsilateral al segmento evaluar o contralateral, etc. Luego, ¿dónde coloco mis manos? Y por último, ¿qué movimiento realizo? Entonces, cuando yo realizo esta prueba de los abductores, ya llevo hacia la abducción ambas piernas y observamos la simetría postural de ambas extremidades. Evalúo la simetría en la resistencia al movimiento y la simetría en el arco de movimiento de las caderas.
¿ya? Sí, pero en síntesis es evaluar si al abrirla tiene la misma amplitud que la otra. Ese sería el ángulo de los aductores. Luego tenemos el talón oreja. El niño acostado de espalda se toma las extremidades inferiores también a nivel de rodilla, debajo de la rodilla, simultáneamente tratando de juntar los talones con las orejas. Se evalúa el arco de movimiento realizado, las caderas no deben levantarse del plano de la mesa y se observa la simetría postural de ambas extremidades, la resistencia al movimiento y la simetría en el arco de movimiento de caderas y rodillas. Acá es importante, no es necesario que los pies se lleven que toquen las orejas, pero la idea es que vayan en dirección hacia las orejas. Lo importante es ver dónde coloco las manos, si es a nivel de rodilla. Se extiende la rodilla y se lleva hacia arriba, evitando que se eleve la pelvis. ¿Ya? Y ahí yo voy a ver, en general las pruebas de extensibilidad evalúan la simetría que hay entre ambos hemicuerpos. El ángulo popliteo, el niño acostado de espalda, se toman ambas extremidades inferiores por debajo de la rodilla, lo mismo que antes, segmento pierna, flexionando ambas caderas y rodillas. Enseguida se extiende simultáneamente la rodilla al máximo, el ángulo formado por la pierna y el muslo es el ángulo popliteo. Ahora, ¿qué musculatura me podría estar afectando si no hay una extensión completa de la pierna? Isquiotibiales, correcto. Se observa la simetría postural de ambas extremidades, la resistencia al movimiento y la simetría en el arco de movimiento. Conclusión, la simetría es igual o diferente entre ambos segmentos. El ángulo de dorsiflexión del pie con el niño de espalda se toman ambos pies de tal forma que las extremidades queden con la rodilla en extensión. Los pulgares del examinador por su parte se apoyan en la planta del pie para realizar el movimiento de dorsiflexión de tobillo. Otra forma de tomarla es una unilateral, en donde una mano fija la rodilla en extensión y la otra realiza el movimiento de dorsiflexión del pie. En esta cuesta más observar la simetría del tono, el ángulo formado por el dorso del pie y la cara de la pantorrilla, ¿ya? Es saber el ángulo dorsiflexión del pie. Se observa la simetría en la amplitud del movimiento y la simetría en la resistencia al movimiento. Ahora, ahí la mano yo la correría más a nivel de talón, ¿ya? Porque la idea no es flexionar los dedos, sino que es el tobillo. Y tengo que hacer la misma tomada en ambos pies para saber su diferencia. Y por último, el balanceo de los pies. Con el niño de espalda o semisentado se toman las piernas por debajo de los tobillos. Enseguida se realiza simultáneamente una sacudida de ambos. Se mueve, se agita. Y se observa la simetría y la respuesta, no debe existir fijaciones. Cuando son hipotónicos, se van a mover como trapito. En cambio, si son más espásticos, el movimiento se va a mover, pero va a ser un movimiento tosco, un movimiento como en bloque. ¿Ya? Eso sería de extremidad inferior. Ahora voy a dejar y voy a movilizar a la sisi. Entonces tenemos, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cuál era el primero? El ángulo de los aductores, profe. Aductores. Entonces, coloco al niño en posición de cúbito supino, tomo, le voy a subir las polleras para que vean aquí, a nivel de las rodillas y realizo al mismo tiempo una apertura de las piernas. Claro que mi amiga es media hiperlaxa, ¿ya? Entonces, la idea es observar, ¿ya? Y sentir la misma amplitud de sus piernas en esta abducción. Cuando veo que hay una pierna que se dispara y la otra queda como pegada, es porque hay una asimetría. Y esa asimetría sí hay que dejarla en la mente y no olvidarme. Luego, espérense. Me pierdo acá con la pantalla. Ya. Luego teníamos el ángulo de los aductores, ¿verdad? Ahora, ¿cuál más será? ¿El de la oreja? El talón oreja, ya, perfecto. Ya. Entonces, ahí. No la chunto.
Esto igual que los papás cuando hacíamos teleatención y los papás, tía, espere, deje poner el celular que se me cae. Ya, entonces, vamos a hacer la dorsiflexión. Ay, se me cae esta cosa. Ya la otra clase voy a tener el trípode, ¿ya? Para que sea más fácil poner la pantalla. Ahora me fui a la luna. Ya, ahí más o menos. Ya, ahí. Ya. El ángulo popitlio. ¿Ya? Entonces, voy a tomar ambas voy a flexionar ambas piernas, una flexión de cadera, y voy a extender las rodillas. ¿Se nota o no? Sí, sí. Este es el ángulo popitlio. Flexiono las caderas y extiendo al mismo tiempo las rodillas. Flexiono cadera y extiendo las rodillas. Y ahí veo si una me queda extendida y la otra me queda flectada. Entonces ahí visualizo una asimetría. Las dos tienen que quedar al mismo tiempo. Lo ideal es que sea al mismo tiempo para comparar en el momento. La otra es talón-oreja, en que llevo las piernas extendidas completas en dirección hacia la oreja. ¿Ya? Sin elevar la pelvis. Ahora, si llega hasta ahí nomás no importa, lo importante es que sea simétrico, no que una esté más adelante que la otra. ¿Ya? La idea es que pierna extendida desde la rodilla lo llevo hacia las orejas sin elevar la cadera. La otra es la dorsiflexión de tobillo. Acá puedo hacerla. Cuando son chiquititos, uno lo hace al mismo tiempo. Usa los pulgares y hace una dorsiflexión con los pulgares. ¿Ya? Pero los niños tienden a doblar las rodillas. Entonces, fijo una rodilla, fijo la rodilla ahí y hago la dorsiflexión. Coloco mi mano debajo del talón, fijo o bloqueo la rodilla para que no la flecte y hago la dorsiflexión. Y lo repito con el otro pie. ¿Ya? Y veo la similitud. O como yo les decía, también lo podemos hacer con los dos pulgares y hago la dorsiflexión al mismo tiempo. Pero no tengo que evitar que flecte la rodilla. La otra es la sacudida. Puedo tener al niño semisentado, ya le tomo los pies y hago una sacudida. Entonces vamos a ver que el pie se mueve así, ti, 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 ti. A la Sisi no se le mueve nada, pero la idea es que sea el movimiento que tenga la misma amplitud de movimiento y no uno rígido y el otro se mueve de repente nomás. Cuando hay diferencias, eso lo registro. Quién se mueve más, quién se mueve menos o se mueven los dos al mismo tiempo. Entonces ya ahí terminamos. Ángulo de los aductores, el ángulo popitlio, la dorsiflexión de tobillo, la sacudida de los pies y el de talón-oreja. ¿Listo? Medio terremoteado la evaluación, ¿o no? ¿Pero se entiende? Lo va a hacer con mi gato. Ah, lo hace con su gato. Ya. Ya. Ahora vamos a ver el de la extremidad superior. Maniobra de la bufanda. Con el niño semisentado o de espalda, tomar una mano del menor y llevar su extremidad por delante del cuerpo, en dirección del hombro contrario, llevando lo más lejos posible. Perdón. Entonces acá tenemos que tener cuidado de no elevar el hombro del brazo que estamos movilizando y llevarlo en dirección al hombro contrario. Y aquí se toma de referencia el codo con el ombligo. El codo llega al ombligo o sobrepasa el ombligo.
Y eso va a ser un punto de referencia para comparar entre los dos brazos. Luego tengo la flexión de la mano sobre antebrazo, parecido a la dorsiflexión de tobillo, pero esta es con la mano. El niño de espalda o semisentado se flexiona la mano sobre el antebrazo tan lejos como sea posible. Se observa simetría en el ángulo de la flexión de muñeca, no interesa tanto el grado de movimiento. Acá no interesa el grado, acuérdense que en las pruebas de extensibilidad lo que evaluamos es la simetría. Luego tenemos el balanceo de las manos, lo mismo que pasaba con los pies, pero ahora se hace con las manos. Se toma a nivel del codo y se balancea y se hace un movimiento repetitivo de ambas manos, de sacudida. Y eso sería de extremidad superior. ¿Ya? Ahora vamos acá a la sisi. Tenemos entonces la prueba de la bufanda. Entonces, le tomo la muñeca y la llevo en dirección al hombro contrario. ¿Ya? Porque por eso se llama bufanda. ¿Ya? Lo que tengo que evitar es elevar el hombro del que estoy movilizando. Entonces el hombro está apoyado sobre la camilla y solamente llevo el brazo hacia una aducción horizontal hacia el hombro contrario. Después cambio, tomo la otra muñeca y la llevo hacia el hombro contrario. Y veo que tenga la misma amplitud, es decir, el codo si llega al ombligo o el otro codo llega ahí mismo o llega más adelante o más atrás, o no es capaz. ¿Qué le podría estar molestando al niño para tener menos amplitud? ¿Qué podría ser? Este brazo llega hasta ahí nomás, no puede. En cambio el otro lo cruza completo. Ahí tenemos una diferencia. ¿Qué podría estar pasando en este brazo que no puede cerrar? ¿A quién se le ocurre? ¿Algún problema muscular o...? Ya, alguna contractura, puede ser o no. Sí, pero no sé Puede si ser. le darían hipertonía así como a ese nivel, no sé. Podemos encontrar que hay una contractura a nivel de los serratos, por ejemplo, que no permite cruzar, ¿ya? Y tira los codos para atrás, ¿ya? Puede también que haya un acortamiento de los pectorales. O sea, se puede deber a varias cosas. ¿Ya? Luego tenemos el de la sacudida, que parecía la de los pies, pero se hace con las manos. La dorsiflexión de la mano, ¿ya? Igual se toman los puntos óseos de la muñeca y se hace la dorsiflexión. ¿Ya? Evalúo una mano, después evalúo la otra. ¿Se fijan? ¿Ya? Y esa sería la de extremidad superior. La prueba de la bufanda, la sacudida de las manos, la dorsiflexión de las manos. Y ahí nosotros terminamos de ver terminamos de evaluar el tono pasivo, ya a través de las pruebas de palpación, de movilización y de distribución anatómica, con las pruebas de sensibilidad, que yo principalmente voy a evaluar la simetría entre ambos en mi cuerpo. ¿Consulta hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Perfecto. Ya. Ustedes son mis 2 alumnos, no tengo más. Que los voy a tomar en cuenta. Y yo... Giovanni dije. Giovanni. Me caí igual está el Matías hablando. Perdón. Matías, disculpa, que yo veo aquí a Giovanni ya. Matías también. Tono muscular. Para evaluar, siguiendo evaluando el tono, también vamos a ver el estado de nutrición que tiene el tejido. Entonces tenemos que observar también si hay diferencia en la morfología del segmento. Por ejemplo, si tenemos problemas de inervación, ¿ya? Por ejemplo, las hemiparesias,
hay un segmento totalmente más delgado que el otro, porque hay menos desarrollo muscular. Cuando hay problemas, hay una parálisis braquial, se desarrolla menor ese segmento. Entonces, ahí tenemos una diferencia. También cuando hay lesión de un nervio, ya, y problemas de irrigación sanguínea, problemas de metabolismo, puede haber una atrofia, una hipertrofia, ya según alteración, o simplemente hay una alimentación inadecuada. Entonces, tenemos que evaluar también el trofismo. Y posterior, finalmente, evaluamos las pruebas funcionales. Ahora, las pruebas funcionales las vamos a evaluar solamente aquellos niños que tengan algún grado de independencia. Yo no voy a evaluar pruebas funcionales con bebés, porque ¿cuáles son las pruebas funcionales que vamos a recurrir? Para evaluar la fuerza muscular, para evaluar el equilibrio dinámico y estático, para evaluar la coordinación oculomanual, oculopedal y finalmente hacer una evaluación según escalas con evidencia, que ya vamos a ver cuáles son. Aquí, mucho cuidado cuando evaluemos la fuerza muscular, porque tienden a confundirla con la forma de evaluar la espasticidad. Tenemos diferentes posturas que tenemos que saber cómo ubicar al paciente, dónde colocar mis manos para la resistencia y el movimiento que realiza el paciente, evitando que empiece a compensar con otros grupos musculares. Por ejemplo, acá, ¿qué se está evaluando? Aquí. ¿Qué está evaluando esta persona? Los abductores. ¿Los cuál? Abductores. ABD, ¿verdad? Ya, entonces acá tenemos que tener cuidado, primero, cómo colocamos al paciente. Tenemos que, primero comenzamos movilizando a favor de la gravedad y luego en contra de la gravedad. Y es ahí donde empezamos a ofrecerle resistencia. Tenemos que saber dónde ofrecemos resistencia. Hay veces que lo hacen muy distal, ¿ya? Otros muy proximal. Acuérdense que tienen que estar acorde a lo que están evaluando para saber dónde va la resistencia. Aquí, ¿qué estamos evaluando? Las flexores de codo. Flexores de codo, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos que saber bien cómo va el paciente, cómo se coloca el terapeuta, dónde coloca las manos y cuál es el movimiento que realiza el paciente. Cuando son niños, ya siempre tenemos que explicarle, mostrar primero qué es el movimiento que yo espero y luego que yo se lo muestre, el niño lo realiza, lo ejecuta. Acá, ¿qué está evaluando? Aducción de muñeca. Ya, pero ¿cómo es ¿Es una cubitalización o una radialización? Pero yo dije... Ay, perdón. Ya, es que Gabriela, no te entendí, ya. Pero es una radialización, ¿verdad? Aquí. La dorsiflexión de tobillo. Perfecto. Ya, aquí lo único que faltó, acuérdense que todo tiene una lateralidad. Estos son los abductores derecho, flexión de codo de la extremidad superior derecha. Aquí es derecho, izquierdo. Izquierdo. Perfecto. ¿Y acá qué estamos evaluando? Parece que extensión de rodilla, ¿no? Extensión de rodilla, exacto. ¿Ya? Fíjense bien dónde están las resistencias. Ahora, ¿cómo evaluaríamos acá estamos evaluando los ABD, abductores. ¿Cómo evaluamos los abductores de cadera? ¿Es necesario que sea contra la gravedad? Obvio, pues. ¿Cómo tú vas a evaluar si no es contra la gravedad? ¿Cómo vas a...? No, ya evaluaría hasta el 2 nomás, pues.
¿Cómo sería? Alguien que se tire a la piscina, a ver. No importa que se equivoque, la única forma de aprender es que ustedes lo hagan. Ya, pues chiquillos. Con una abducción cruzada. Ya, en primer lugar, primero, cuando yo les pregunte sobre alguna técnica de lo que sea, primero me tienen que mencionar, y eso por favor anótelo, ¿cómo ubican al paciente? Ya. Lateral. ¿Cómo? Lateral. Decúbito lateral, nombre y apellido. Ya, esto me lo enseñó el profesor Hugo López. ¿Ustedes lo ubican o no? Decúbito lateral, profesor. Ya, perfecto, ya. Decúbito lateral, perfecto, ya. ¿Cómo se coloca el terapeuta en relación al paciente? A nivel de la zona que se va a evaluar. Ya, Detrás pero del paciente, la zona que es ya, pero por detrás o por posterior. posterior. Perfecto. Acuérdense que ustedes son los especialistas, entonces tienen que usar términos ya técnicos, ya. Entonces el paciente se ubica de cúbito lateral y el terapeuta posterior al paciente a la altura del segmento a evaluar. ¿Ipsilateral o contralateral? Ipsilateral. Ya, perfecto. Para evaluar aductores, ¿cómo evalúo? ¿O qué le pido al paciente? ¿Qué tiene que hacer? Que levante la pierna, que eleve la pierna, la extremidad que se encuentra hacia superior. Como que intenta abrir como una tijera, abre la pierna. Ya, a ver, ya. Dices tú que el paciente está en decúbito lateral, ya el terapeuta está por posterior y tiene que elevar, ¿cuál pierna? La superior, la que se encuentra arriba, la que está libre. Pero acuérdate que estamos evaluando aductores, ADD. ¿No tendría que cerrar las piernas? Tratar de cerrar la pierna y cambiar la Tratar de resistencia. juntar las piernas. Eso. Le entendí abductor. No, está bien, abductores. Ya. Un compañero dijo, Tratar de pedirle al paciente que cierre las piernas. Trate de cerrar las piernas con la resistencia contraria a lo que es una aducción. ya. Abducción, pues. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo haces? Porque ahí las piernas están juntas. Pensemos en esa posición. Que de una posición de cúbito supino, quizá mejor. Ya. El paciente con el miembro inferior en abducción y Ya. que desliza la pierna hacia la línea media, ¿no? Y ahí Ya. nosotros tenemos resistencia en la cara interna del muslo. Ya, pero ahí no hay resistencia por vencer. ¿Cierto? ¿Cómo yo Profe. de qué forma yo coloco al paciente para que la pierna a realizar la aducción vaya contra la gravedad? Profe, y si se hace desde esta misma posición en que sale en la foto y el ¿Ya? terapeuta le coloca, o sea, afirma, a ver cómo lo digo, sostiene el miembro superior, el miembro que está arriba, elevado, ¿Ya? y le pide que con la que despegue el miembro inferior que está adosado a la camilla, que Perfecto, intente llevarlo o perfecto. tocar. Exacto. Así se hace. Se coloca al paciente de cúbito lateral, el terapeuta por posterior, ya, le voy a subir acá. Sostengo, mire, como en mi mano, ahí, sostengo. Elevo la pierna de arriba y le pido, ya, y sí, tienes que subir esta pierna a tocarla con la otra. Entonces, la paciente va a hacer esto. Si hace esto, es 3, ¿verdad? Porque venció la gravedad.
yo le ofrezco resistencia y le digo, haz lo mismo, y para tratar de vencer hasta llegar a tocar la otra pierna, pero siempre en decúbito lateral. ¿Cuál es la precaución que tenemos que tener cuando evaluamos la fuerza muscular? Que compense con otros grupos musculares. ¿Cuál creen ustedes que sería la compensación de este niño que no tiene buenos aductores, pero hace el movimiento? ¿De qué forma ustedes creen que compensaría? Que flexione La cadera. la rodilla. No, la cadera. Por ejemplo, si ella no tuviese fuerza para hacer esto, ella va a levantar la pierna pero por delante, haciendo como una flexión de cadera. Entonces yo tengo que coloco mi mano de esta forma, ¿ya? Para que evite llevar la pierna hacia adelante y que solamente la suba. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Porque si no, el paciente, como no tiene la fuerza suficiente, mira, me voy a poner ahí. En vez de hacer esto derechito para arriba, va a llevar a una flexión y la va a subir. Entonces va a ser una combinación entre aductores y flexores de cadera. Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando evaluemos fuerza, de primero aislar lo más que se pueda al segmento a evaluar para que no compense. Por eso hay que saber bien dónde colocarla, cómo colocar al paciente y dónde colocar las manos. Ahora, alguien más que no sea ni el Giovanni ni la Gabriela. ¿Gabriela era la que estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? Igual había otra compañera, pero no sé quién era. Gabriela, ya. Alguien más que no sean ellos dos. ¿Cómo evalúo los flexores de cadera? Siguiendo con el orden, posición del paciente, posición del terapeuta, qué movimiento realiza el paciente y dónde va la resistencia, dónde coloco mis manos. Ya, yo no quiero decir, pero yo tengo acá a María Paz, a Diego, a Claudio, Francisco, Matías, Valentina, Noemí, Eliana, Manuel, Catalina, Ámbar, Jessica. De todos ellos, no sé si alguien más está por ahí que no los veo. Quiero evaluar la fuerza muscular, según Daniels, flexores de cadera. ¿Cómo coloco al paciente? Ya, pues chiquillos, activen su micrófono y me dicen. El decúbito supino, profe, ¿o no? Decúbito supino. Ya. ¿Y quién dijo? María Paz. Ya, a ver, me gustó más esa. Excedente. ¿Sí? Ya. ¿El terapeuta? Correcto. ¿Dónde colocas tus manos? O sea, ¿qué movimiento le pides al paciente? Ya, correcto, ya. Que lleve la rodilla hacia el pecho, ¿verdad? ¿Y dónde coloca tus manos? Más distal más distal del muslo. Perfecto. Entonces, el primer movimiento a favor de la gravedad sería. ¿Cuál sería a favor de la gravedad para evaluar los flexores de cadera? A favor de la gravedad, ¿cómo sería el movimiento? Ya, ¿a quién más se le ocurre? Porque siempre ahí sería contra la gravedad. Lo que está diciendo está bien, pero es cuando ya el niño tiene algo de fuerza y puede vencer la gravedad. Pero imagínate que tú hiciste esa prueba y el niño no es capaz de subir la rodilla. Que haga flexión de tronco, que intente tocarse la punta de los pies, ¿se puede?
Eh, mm, ya, sí, exacto. Decúbito lateral que haga la misma flexión de llevar la rodilla al pecho. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahí partimos, ¿verdad? Y después lo sentamos y le pedimos que, primero, mira, necesito que hagas esto, y tú le muestras al niño. Y lo hace el niño y después le ofrece resistencia. Obviamente, si el niño lo puede hacer, yo voy subiendo, pero no inmediatamente le voy a ofrecer resistencia. Muy bien, María Paz. Ahora, otro más. Si yo necesito evaluar los extensores de cadera, nos vamos para el otro lado. A ver, un varón ahora, porque hay hartos varones. Yo aún no puedo participar, profe. No, Giovanni, no puedes participar. Ya, a ver, al ojo. Diego, Claudio, Matías, Manuel, Paolo. El Paolo también ha participado, muy bien. Francisco. Profe, en decúbito prono, el paciente. Decúbito prono, perfecto, ya. El terapeuta. El ipsilateral al miembro que se va a evaluar. Perfecto. ¿Qué movimiento le pedimos al paciente? Que eleve la pierna sin doblar la rodilla. ¿Y por qué no? ¿Y por qué doblar la rodilla no? ¿Cuáles son los extensores de primer orden, los extensores de cadera de primer orden? Ayúdenlo. Glúteo. Glúteo, exacto. Glúteo mayor. Ya, y el glúteo mayor, ¿cuáles son sus puntos de inserción? ¿Bajan de la rodilla o están sobre la rodilla? Sobre la rodilla. Entonces podemos flectar la rodilla, ¿sí? Claro que sí, pues. Entonces, flectamos la rodilla y ¿qué le decimos al paciente? Que despegue la rodilla de la colchoneta o de la camilla, ¿verdad? Y la superficie que está en contacto. Exacto. ¿Y dónde van tus manos para ofrecer resistencia? A lo más distal, en la zona del muslo, por posterior, ¿no? Ya, la verdad las cosas es que lo colocamos sobre la contracción muscular, o sea, a nivel más proximal del muslo. Ya. O más distal. Lo hacemos sobre el vientre muscular porque acuérdate que si el niño no es capaz, tenemos que ver si hay contracción o no del vientre muscular. ¿Ya? Sí. Entonces lo hacemos más proximal al segmento. Perfecto. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que es algo como que siempre han escuchado, siempre lo han hecho, pero en el momento de hacerlo, empezamos a titubear. Tenemos que estar muy claros cómo evaluar principalmente la fuerza muscular. Saber cómo colocamos al paciente, cómo me coloco yo en relación al paciente, qué movimiento le pido al paciente, dónde coloco resistencia con mis manos. Y lo otro que tengo que evitar que compense con otros grupos musculares. ¿Ya? Y eso significa aislar lo más que se pueda el músculo para saber bien y medir ese músculo, esa acción. ¿Queda claro? Sí, dígame. Profe. Sí, dígame. ¿Cómo sería entonces a favor de la gravedad? Estamos hablando de... La extensión de cadera. Sí, pues de cúbito lateral y que tire la pierna para atrás. Ya. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, y ahí, ya. Más claro echarle agua, perfecto. Ya. Entonces, eso sería para la fuerza muscular y la fuerza muscular la vamos a evaluar según Daniel.
¿ya? Y a diferencia de la espasticidad, va de 0 a 5, donde 0 no se detecta contracción activa en la palpación ni en la inspección visual. Por eso hay que tocar el vientre muscular, palpar, para ver si hay contracción o no. 1, se ve o se palpa la contracción muscular, pero es insuficiente para producir movimiento del segmento explorado. 2, hay contracción débil, pero capaz de producir el movimiento completo cuando la posición minimiza el efecto de la gravedad, o sea, a favor de la gravedad. 3, cuando hay contracción, capaz de vencer la gravedad, ¿ya? Pero sin resistencia. 4, mínima resistencia, y la 5 es una gran resistencia. Eso ya se lo sabe. ¿Cómo evaluamos el equilibrio? ¿Ustedes saben algunas pruebas para evaluar el equilibrio? ¿Algunas escalas ya estandarizadas? No, de escala no, pero ese que está ahí de la estrella sí lo he visto. Ya, ahí apoyo de unipodal, ¿verdad? Y van movilizando las piernas, ¿verdad? También está con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. ¿Sí? Sí. Podemos evaluar el equilibrio en forma estática o en forma dinámica. ¿Ya? Podemos evaluar ya. Ese es como el equilibrio, ya el equilibrio estático, obviamente es parándose, manteniendo la postura parada, tan simple como mantener la posición parada. Luego, elevar una pierna, después la otra. ¿Ya? Y el movimiento dinámico, inclusive podemos decirle a la persona que se desplace y que cambie de dirección. Camina hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, ¿ya? O puede hacerlo, es como lo hago yo, o bien que se desplace pero a un ritmo como de trote, pero cambiando de dirección y de velocidad, de ritmo, que se detenga. Por ejemplo, que camine alto y que se detenga. Se detuvo a destiempo o se detuvo en el momento, o pierde el equilibrio cuando cambia de posición. Y es una forma también de evaluar o de trabajar cuando estamos trabajando el equilibrio, ¿ya? Hacer todas estas actividades. Luego la coordinación oculomanual significa, ¿sí? No, es que era una consulta que no sé si, no, realidad no me acuerdo si alguna vez lo mencionó algún profesor, pero cuando se evalúa el equilibrio estático, ¿se mide con algún rango de tiempo? Mato. ¿Qué pasó? Parece que se salió. O se le cayó el internet. Esta cadera no era con la rodilla extendida. Y fue la batería del computador, dijo. F. F. A mimir. ¿Vas a reconectar por la hora? ¿Nos vamos? ¿Aló? Dijo, lo prendo y vuelvo. Que corra. A las 9:30 ya. A las 10. Que por horario la clase ya terminó. Sí, vos que le pregunte. Dile eso a la profe. Dile que se fije en la hora. ¿El profe se fue o no? Pero que entra a despedirse nomás, le voy a decir que igual ya es hora. ¿La clase queda activada o no? Se va a reconectar la profe, se le apagó el notebook. Oh, pero ¿y la grabación? Se borró la grabación, yo creo.